Sean bienvenidos a Palabra de Fuego, donde la palabra de Dios quema en tu corazón. Hoy el profeta Jeremías nos presenta lo siguiente. Algunos dijeron: vengan, tratemos de hacer un plan contra Jeremías, porque no faltará la ley del profeta, ni el consejo del sabio, ni el oráculo del profeta. Venga, vamos a hablar mal de él y no hagamos caso de sus oráculos. Hoy Jeremías le está pidiendo al Señor que escuche la situación en la que nos desenvolvemos los profetas. Es un ambiente estéril, es un ambiente difícil, es un ambiente que necesita y que requiere la salvación, porque el ser humano no quiere escuchar al profeta, le incomoda la presencia del profeta, prefiere aplastar su imagen y destruirla para que no exista. Hoy necesitamos reflexionar en lo que significan esas palabras expresadas por Jeremías y cómo llegaron a sus oídos y cómo lastiman el corazón del sacerdote, del profeta, del misionero que quiere hacer el bien, pero que no encuentra un ambiente adecuado para la predicación. Escuchemos. Hoy el Evangelio en este miércoles nos lleva a que vivamos esa unión entre la primera lectura y el Evangelio. Y se nos muestra entonces en la primera lectura cómo Jeremías fue perseguido. Y en el Evangelio se nos muestra a un Jesús que iba subiendo la montaña con sus discípulos, donde Él le dice a ellos que Él iba a tener que ser perseguido, iba a ser justiciado para que al tercer día resucitara. Pero el Evangelio presenta dos escenas. Esa primera escena cuando Jesús va subiendo con Él a la montaña con sus discípulos, y la segunda en el momento que la madre de los Zebedeos le pide cuál puesto deben ocupar sus hijos. Ahí hay una enseñanza que debemos empezar como a meditarla hoy en este miércoles día del Señor. Primero, todos los que empezamos a servir en cualquier ministerio a nivel de la iglesia vamos a ser juzgados, vamos a ser señalados como lo hizo Jeremías, como se lo hicieron a Jeremías. Jesús también fue juzgado. Jesús fue maltratado por los fariseos, por los escribas, por los doctores de la ley. Y a Jeremías le sucede lo mismo. Todos los que predicamos la palabra del Señor siempre vamos a estar en la mirada de las personas. Muchas veces de personas que no tienen misericordia de ese discipulado que se está viviendo. Y segundo, vemos entonces cómo Jesús va subiendo la montaña. El domingo pasado veíamos entonces cómo Jesús estaba en el monte con Santiago, con Pedro y con Juan en ese momento de la transfiguración. Y hoy en este caminar, la exégesis del Evangelio lo que nos quiere decir es que nosotros debemos asumir el reto de subir a la montaña, de ser esos discípulos que caminan a pesar de la adversidad, a pesar del dolor. Y se empata muy bien cuando entonces decimos que los puestos de honores no son los puestos para las personas que estamos al servicio de Dios. Y termina el Evangelio con algo que dice el Señor, clave de Evangelio: el que quiera ser servidor del otro se debe negar a sí mismo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer cuando asumimos el discipulado, cuando asumimos este ministerio de vida sacramental, de vida entregada al Señor. Por eso hoy en este miércoles, Día del Señor, pidámosle que podamos ser esos discípulos caminantes, que estamos con Jesús, Jesús a la delantera para ser sus testigos, a pesar de la adversidad y a pesar del dolor. Y recordemos como siempre, hoy en este día, ver en nuestro hermano el rostro de Dios. También en el Evangelio de San Mateo se le acercan la mamá de los Zebedeos a hacer una propuesta a Jesús. Mientras Jesús les estaba hablando de la realidad que iba a tener que enfrentar él como Salvador ante los sumos sacerdotes, cómo se irían a burlar de él, cómo lo iban a condenar a muerte, lo iban a entregar a los gentiles. Pero también les hablaba de la resurrección al tercer día. Sin embargo, vemos aquí dos realidades totalmente opuestas. Una, la de dolor que experimenta Jesús en su corazón por su partida, y otra, la situación y el interés de su mamá, de la mamá de los Zebedeos,
para que éstos ocupen los primeros puestos. Muchas veces nuestras inclinaciones naturales nos mueven a un deseo de dominar las cosas y a las personas, de mandar, de dar órdenes, que se haga lo que nosotros juzgamos conveniente, que la gente nos reconozca, que nos dé una posición, que nos dé un estatus. Pero hoy Jesús deja muy claro que el que quiera ser primero tiene que ser servidor, y ser servidor significa ser esclavo. Y necesitamos aprender de la Santísima Virgen María, de San Pablo, que se reconocían los últimos, los más pequeños. Necesitamos ser esclavos de Dios en el servicio a los demás para poder ser importantes en el reino de los cielos. Por eso el Concilio Vaticano II afirma lo siguiente: el hombre adquiere su plenitud a través del servicio y la entrega a los demás. Ser servidor y esclavo, tal como nos lo pide Jesús, es imposible para una comunidad, para una humanidad superficial como la que encontramos hoy. Queda fuera del alcance de nuestra pobre voluntad. Debemos implorar, esperar y desear intensamente que se nos conceda esa gracia de esos regalos para poder vencer la soberbia y la vanidad. Pidámosle al Señor entonces en esta Cuaresma que podamos ser verdaderamente servidores, y que si somos servidores de la palabra tengamos la humildad para saber que nos van a criticar y nos van a condenar, pero si somos servidores tenemos que estar dispuestos a ocupar el último puesto aquí en la tierra para ocupar los primeros en la eternidad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un feliz día para todos.